Gracias por estar con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, la semana pasada hubo una buena noticia y es que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional ya hizo el borrador, que prácticamente es un hecho para la propuesta, para que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobara el nuevo acuerdo con Honduras. Y hay que señalar, es un acuerdo a nivel de personal técnico que depende de la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que viene realmente a alegrarnos. Pero hay varios puntos que ellos señalan que es importante reconsiderar. Y es que el equipo del Fondo Monetario Internacional califica la ley tributaria como reforma de gran alcance que permitiría reducir las numerosas exoneraciones. Vean ustedes, está diciendo que prácticamente la ley tributaria de justicia tributaria es un condicionamiento para esto. Por lo tanto, el Congreso Nacional debe aprobarla. Y especialmente ataca las exoneraciones, que han sido un abuso. No es mala la exoneración, el problema son la falta de control y el abuso por parte de los que las utilizaron. Otro punto importante es que pide reanudar la emisión periódica de bonos del Tesoro con una estrategia de deuda a mediano plazo. Esos son los famosos bonos del gobierno que se han venido utilizando, pero políticas a mediano plazo, no a largo plazo. Por lo tanto, tiene que haber un replanteamiento en la política monetaria del país y cambiaria para tener frescos esos recursos. Otro de los aspectos es que pide la implementación del programa para la reducción de pérdidas y fortalecimiento de la posición financiera de la NE. Vean ustedes, interesante. Y justamente este programa de reducción de pérdidas, les digo, porque por lo menos en mi colonia ya andan haciendo revisión de contador en contador. No sé si es porque yo vivo ahí, pero bueno, llegaron, que es lo importante. Y ojalá que sean parejos. La ENE es el otro foco rojo que está señalando el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿cuál será el impacto político si el gobierno firma con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Andino de Fomento y con el BRICS? El BRICS, pues, donde están 5 potencias. Y en estos momentos, bueno, el invitado nos va a explicar un poquito por qué es el temor. Porque hicieron la oposición, especialmente el Partido Nacional, ha tomado, y el Partido Liberal, posiciones radicales en cuanto a la ley de justicia tributaria. Por ejemplo, nos hicieron creer que era malísimo. Estamos viendo que el gobierno lo que hizo es parte de los compromisos, y siempre lo han hecho. O sea, todos los gobiernos tienen que cumplir esos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para acceder a esos recursos. Estamos hablando de más de 800 millones de lempiras que va a poder acceder el gobierno de Honduras. $. Entonces, pero bueno, ya está aquí con nosotros, economista y político, el doctor Nelson Ávila. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, doctor. Muchas gracias a usted, Emma. Como siempre, una periodista bien informada, inteligente y tratamos, doctor, tratamos. Con fuerza. Sí. Interesante cómo se está moviendo esto. Se ha satanizado políticamente, porque el problema es cuando políticamente se satanizan muchos aspectos. Sí. Y uno entiende que es el juego de la oposición. Pero cuando ya vemos el panorama, ya cuando vemos que la ley de justicia tributaria es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Sí. Tienen que aprobarla. Tienen que aprobarla. No hay opción para los diputados. Sí. Primer punto. El papel de una oposición, si realmente es política, es contribuir a dar propuestas para resolver los problemas fundamentales de una nación, aunque combata al gobierno que está. Pero si su verdadero objetivo es contribuir con la nación, entonces lo que va a ocurrir en realidad es que ellos darán propuestas. Como de una u otra forma creo yo que
independientemente de cuáles fueron sus motivaciones, hizo el Partido Liberal. Algunos lo anticipan como que hizo una propuesta para que se apruebe la de ellos, no la del gobierno, me explico. Pero esto es parte del debate. Yo le recuerdo a todo el pueblo hondureño que en realidad en Honduras le decimos al primer poder dentro del Estado moderno, concebido esencialmente, bueno, desde hace infinidad de años los principales principios, es la igualdad de estos tres poderes. Y nosotros le llamamos Congreso. En realidad, etimológicamente se llama Parlamento. ¿Y por qué? Porque viene precisamente etimológicamente de parlare, que es hablar, dialogar, discutir. Y entonces cada quien debería dar sus propuestas y seleccionar la que en realidad conviene a la nación. Así debería ser. Pero en Honduras no ocurre lamentablemente eso. Yo sí creo que esta decisión del Fondo Monetario entonces obliga a todos, al Partido Nacional, al Partido Liberal, al Partido de Salvador y todo lo demás, a entender que aquí hay un aldabonazo positivo, más bien del Fondo Monetario, al gobierno con respecto a la propuesta de esta reforma fiscal, a esta reforma tributaria, porque ahora ya es parte integrante, ojo, de los acuerdos del fondo, y todos ellos, o sea, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador, siempre han sido bastante, como dicen, seguidores de las propuestas del Fondo Monetario, ¿no es cierto? No veo yo que ahora vayan a decir lo contrario. Ahora, yo parto también del principio de lo que he dicho, licenciada, varias veces. Ni el gobierno, ni el Partido Liberal, ni el COEP, y tampoco ha sido evidente el Fondo Monetario, han hecho algo que, y yo espero, por eso digo, y creo que el Fondo Monetario hizo todos sus cálculos y se los ha entregado al gobierno, que los economistas llamamos la matriz de impactos de las reformas. La matriz de impactos de las reformas es la que debe responder si yo voy a aprobar esta nueva política fiscal. Debo responder a 7 preguntas, licenciada. Primero, ¿cuál es el impacto en la desigualdad? ¿Es que va a disminuir la desigualdad en Honduras esta política fiscal? Porque Honduras es de los países más desiguales en el mundo. ¿Qué significa desigualdad en términos económicos? Significa alta concentración de la riqueza en pocas manos. Honduras en realidad es de esos países. Entonces la política tributaria debe disminuir la desigualdad. Segundo punto, ¿en cuánto va a mejorar o aumentar la inversión en Honduras? Porque si una política fiscal no aumenta la inversión, la pregunta es entonces ¿para qué se hizo? Y no disminuye la desigualdad, ¿para qué se hizo? Tercer punto, si hay inversión, se supone que entonces hay aumento de producción o de riqueza. La matriz de impacto me debe decir entonces en cuánto se estima, son diversos escenarios los que se hacen, va a aumentar esta riqueza. El cuarto punto es en cuánto va a aumentar en consecuencia la magnitud de ingresos fiscales, porque se supone que con ese objetivo se hace, pero también en cuánto va a disminuir la inflación. También otro impacto, en cuánto va a disminuir la pobreza, que no necesariamente es lo mismo que desigualdad. Y séptimo punto, en cuánto va a generar el impacto al mismo tiempo en el mantenimiento del tipo de cambio de la nación. Ahora bien, paralelo a esto, yo siempre les he dicho desde el inicio, si es que la política fiscal es una de las 7 grandes políticas macroeconómicas que tenemos que reformar, que tenemos que transformar. La política financiera, que tiene que ver con los bancos. Pero la política fiscal tiene que ver con el manejo del recurso del Estado. La segunda es la política financiera, que tiene que ver con, como su nombre lo dice, el sistema financiero. ¿Cómo va a creer que vamos a continuar con un sistema financiero en donde apenas el 10% del crédito va hacia crédito productivo? Hablemoslo claro. Y el otro 90% va para crédito de consumo o importación. No podemos seguir en esa forma, hay necesidad de un diálogo de esa naturaleza. Ahora, también tenemos que modificar la política monetaria. La política de devaluación en nuestro país no ha servido para mejorar la competitividad ni para mejorar la situación económica de Honduras. También tenemos que reformar las políticas, aparte de la política monetaria, las cambiarias y crediticias. Me explico, sí se ha hecho parches
Por ejemplo, sí creo que estuvo muy bien la reducción de las tasas de interés en los créditos de vivienda, por ejemplo. Pero eso es parte de un todo, eso es peanuts, como se dice, pero es muy importante, estoy claro. Digo peanuts o cacahuates, ¿verdad? Comparado exactamente con el marco universal de reformas que hay que hacer. Pero esa es una buena reforma. Pero también tenemos que reformar la política de importaciones, la política de exportaciones y también la política de inversión del Estado. No podemos continuar a estas alturas que debimos ya, de una u otra forma, ya llevar al octavo, estamos en el octavo mes, ¿verdad? Del año. Entonces, deberíamos tener una ejecución en la política de inversión del Estado de casi 70%, y estamos a la mitad. ¿Y por qué hacemos eso? Si más bien es en la política de inversión en donde se genera empleo, en donde hay mejoramiento de riqueza. ¿Cuál es esa política de inversión? Mejoramiento de las carreteras, inversión en agua y saneamiento, represas, inversión al mismo tiempo en ciertos elementos de la educación, ciertos elementos de la salud, etcétera, etcétera. Y entonces debemos entender esta reforma exactamente como algo sustantivo. Pero yo lamento que el pueblo hondureño todavía no tiene de ninguno de los actores principales, o sea, ni del gobierno, ni de la oposición, ni del COEP, ni del Fondo Monetario, la matriz de impacto que cualquier economista conoce que tiene que hacerse en toda reforma, pero yo no la he visto. Ahora, yo también quisiera, licenciada, y con esto le termino, por parte del gobierno, conocer quiénes son las empresas que han defraudado y al mismo tiempo que han violentado todas estas disposiciones, porque yo los he escuchado, pero dicen, pero yo no he visto ninguna lista, ni he visto que se les ha aplicado absolutamente nada. Para eso hay un código penal, ¿no es cierto? Un código que en realidad implicaría ajustar todos esos hechos que no en realidad deben repetirse en Honduras. Sí. Y aquí es interesante, datos interesantes con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y es que el acuerdo es por 36 meses. Sí. A nivel, dice, esto fue lo que sugirió pues el personal técnico en el marco del servicio empleado SAF y en el servicio de crédito ampliado, dice, para acceder a unos 830 millones de dólares destinados a financiar políticas de reformas económicas de Honduras. El jefe de la misión para Honduras, Ricardo Yaudes, dijo que este monto equivale, vean ustedes, a derechos especiales de giro por 624.5 millones o el 250% de la cuota de Honduras en el FMI, porque Honduras también paga cuota en el FMI. Porque yo creo que, ¿y por qué hago esta relación? Porque se dramatizó mucho cuando lo del CAF, pero Honduras también paga cuota. Así es. En el FMI, a todos. En el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Centroamericano. Ojo, son cuotas inversión. Estamos participando en el patrimonio o en el capital, como queramos, de esas empresas. Normalmente, le adelanto, en casi todas las instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos es propietario de casi el 36% del capital de esas instituciones. Japón, en promedio, aproximadamente como el 14%, o sea que entre ellos dos, entre Estados Unidos y Japón, tienen el 50% del capital. Yo lamento, y aprovecho para decir esto, licenciada, lamento que la oposición de la gente a la CAF se demuestra exactamente que era, primero, un desconocimiento de la historia, segundo, una negación de la integración latinoamericana y caribeña, tercero, una negación de la globalización. Si en la globalización más bien nos incorporamos, no nos encerramos, me explico. Cuarto punto, yo quiero ver ahora toda esta oposición a la CAF, que ahora me diga, porque el objetivo de ello era que decía que íbamos a tener acceso a más recursos el pueblo hondureño, me explico, y el endeudamiento, y criticando el endeudamiento. Ahora que el Fondo Monetario habla de una suma casi el doble de la que ellos hablaban, a la que tendría acceso el gobierno de Honduras en la CAF, ahora me gustaría, en consecuencia, escucharlos
¿Cuál es su opinión entonces ya sobre este acuerdo? Claro, es un acuerdo que todavía no ha sido aprobado pero difícilmente. Pero nunca se van a poner en contra, claro. Exactamente. No, además, hay muchas aristas ahorita para el Fondo Monetario Internacional. El BRICS es una opción que están viendo los gobiernos y esto es lo que preocupa, porque aquí hay 5 economías fuertes. Sí. 5 economías fuertes del mundo, entonces es como la paralela, podemos decir en términos populares. Pero antes de esto, de entrar en esto del BRICS, y por qué también el Fondo Monetario está siendo también un poco flexible con los países, porque está flexible. Antes eran radicales totalmente. Y ahora la ventaja es que se tiene acceso a mucha información. Sí. Entonces, ¿cuál es el temor también del Fondo Monetario de que Honduras se vaya a la parte de... Porque el CAF es un pasito para llegar al BRICS. Sí. Pero, ¿por qué esto? Pero antes vamos a hacer este enlace con nuestro compañero Selvin Euseda. Vean ustedes, el gobierno les dijo a los transportistas de que no se fueran a paro. Pero los locatarios de los mercados, los pobladores, transportistas y diferentes fuerzas civiles se han tomado la carretera panamericana. Y esto en protesta por el traslado de esta terminal, porque esto hace un reordenamiento y esto ha generado mucho conflicto en la zona sur del país. Así que nos vamos con Selvin Euseda para que nos informe de lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona sur del país. Así es, compañeros, en estudios de BTV en Ciudad Capital, ya pues algunos pobladores de Choluteca ya se han tomado la carretera que conduce hacia Guasaule, la salida hacia Guasaule, debido pues al problema que impera en estos momentos con el tema de la terminal, y vamos a escuchar pues reacciones de parte de los locatarios. Señora, ¿están en contra de la terminal? Sí, buenos días. Nosotros aquí andamos directamente porque nosotros somos usuarios. Los engañan diciendo de que hay un bus que está de regalado ahí en la terminal, y lo cual no es. Otra cosa también que allá solo saben decir, allá está el bus que pagan 13 lempiras. De acá, que nosotros queramos apiar de los buses, no los dejan bajarlos, caminan los de ITP detrás de los buses para que los buses no apellen ningún pasajero. Entonces eso es un secuestro que los están haciendo a nosotros, porque nosotros no queremos ir allá. ¿Por qué nos llevan a nosotros para allá? Esas son cosas injustas, los llevan como secuestrados, pues porque yo pago un pasaje, aquí me van a bajar y allí me tienen que bajar y me tienen que ir a bajar a donde no quiera ir uno. Bueno, vamos a escuchar reacciones también de otro de las personas que están en esta manifestación. Señor, ¿cuál es? Pedro Carrasco. Pedro, pues es uno de los que dirige pues la terminal. Pedro, ¿o dónde? Correcto, es la terminal municipal del pueblo. Cuéntenos, Pedro, esta protesta pues ya se tomaron carretera hacia Guasaule, van para otro sector y las entradas y salidas van a estar pues hoy cerradas en protesta. Correcto, sí, va a estar cerrada Yuguare, va a estar cerrada San Marcos, va a estar cerrada Orocuina. Aquí estamos nosotros esperando a la gente que viene de aquel lado del Triunfo y de Namasigüe, porque el pueblo viene para acá. Aquí estamos esperando porque usted sabe que poco a poco va a ir llegando la gente, porque no todos viven en un solo lugar. Tienen que unirse en el punto en que está el autobús cuando los va a levantar, pero ahí viene la gente, ¿entiende? Y la verdad las cosas, nosotros aquí estamos pacíficamente, no queremos que las autoridades nos den represalia a nosotros porque no queremos tener problemas, ¿entiende? Queremos estar tranquilos nosotros porque ellos tienen un oficial de máxima autoridad donde ellos pueden hablar arriba y decir qué es el problema que está en Choluteca, para que esto se solucione por medio de los juzgados, pero esta gente no quieren actuar. Las autoridades no sé si es que también están vendidos con los Nacho Williams, porque la verdad las cosas no están con el pueblo, pues, y eso es lo que no nos gusta a nosotros, que se nos den vuelta al pueblo. Nosotros somos pueblo, ellos son autoridades que por nosotros ellos ganan su salario. Así de que nosotros estamos aquí pacíficamente y ahí viene más gente. ¿El paro indefinido que habían anunciado continúa en pie? Pues sí, no, nosotros aquí vamos a estar y aquí poco a poco va a ir uniendo a la gente porque aquí estamos nosotros presentes, ¿entiendes? Entonces nosotros es lo que vamos a esperar. Vamos a esperar a la otra gente que venga para aquí reunirlos más y ahí después va a mirar usted que no va a caber la gente, porque esto es así. Ahorita es poco a poco que viene la gente. ¿Se están sumando todos los municipios entonces? Ya se están sumando porque viene de Nacaome, de San Lorenzo, de Cedeño, de Yuguare, de San Marcos, de Orocuina, del Triunfo, de Namasigüe, de todos los lados vienen, porque la gente está siendo perjudicada por 12 pasajes más y eso está injusto, ¿entiendes? Entonces nosotros aquí estamos en lucha con el pueblo porque nosotros pasamos del usuario, el usuario se beneficia del transporte y los de IHTT están haciendo una extorsión al transporte terrestre interurbano de Choluteca.
porque para mí esa es una extorsión que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos les están metiendo multa indebido. Porque porque no van a la terminal privada, no tiene que ser así. Tiene que ser, si es una infracción por papeles o que ande chueco, está bien que le metan multa, pero solo porque no va a la terminal privada le mete una multa de 20,000 pesos. Eso es injusto. Bueno, muchas gracias. Ahí está, pues ya han salido locatarios del Mercado Inmaculada Concepción, San Antonio, la terminal municipal, ¿verdad?, a esta protesta donde hay un rótulo, dice no al traslado de la nueva terminal, porque hasta los momentos no se ha logrado el consenso. Para el Poder de la Noticia, hasta Tegucigalpa, Selvin Euseda. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en la zona sur del país. Al parecer va a ser una gran manifestación, pero bueno, retomando este tema, ¿por qué realmente vemos un Fondo Monetario Internacional bastante flexible? ¿Qué tanto es amenaza el BRICS para el Fondo Monetario? Y esto para que veamos el contexto. Mucha gente creerá que esto es así nomás. No, hay mucha geopolítica, hay muchos intereses económicos. ¿Y el BRICS realmente representa una amenaza al Fondo Monetario Internacional, doctor? Muy buena pregunta. Fíjese que la respuesta es doble. Ajá. Por un lado, el Fondo Monetario es un instrumento altamente político. Desde su fundación en 1944, simultánea al Banco Mundial, el objetivo fundamental era la reconstrucción de la Europa devastada precisamente por la Segunda Guerra Mundial, pero jamás fue creada como instrumento para desarrollar las naciones. Eso compete a cada una de las naciones. Y está observando que en América Latina y el Caribe parece que las tendencias que han ido teniendo en los últimos años poder son aquellas tendencias que han estado cansadas de tanta exclusión, de tanta desigualdad y pobreza. Y muchas de las políticas impuestas por el Fondo Monetario han generado eso. De forma tal que ellos han visto que son otras opciones políticas las que se están desarrollando en América Latina, y entonces para ellos es importante también, de una u otra forma, dejar de presionar en algunos campos a los efectos de dejar que otras opciones políticas también, que puedan ser favorables a su visión ideológico-económica, puedan ponerse en ejecución. Yo creo que el tema precisamente de Argentina, con las elecciones ayer en Argentina, con un economista altamente ultraliberal, demuestra exactamente un poco ese tipo de tendencias en América Latina, dado que gran parte de los nuevos gobiernos más bien eran de orientación, si podríamos decir nosotros, progresista, me explico, en general. Y la segunda reacción es porque el Fondo Monetario ya considera que no es la única ventanilla posible de negociación o de posibilidades de generar cooperaciones técnicas, cooperaciones financieras no reembolsables, así como préstamos. Sabe muy bien que hay voluntad de muchos de los países ahora de poder participar en otras instancias como la Corporación Andina de Fomento y el banco que será el más poderoso dentro de poco, precisamente, porque integra, como usted muy bien dice, a los 5 países más fuertes de los 4 continentes. Digo 4 de los 5 porque Australia u Oceanía no forma parte de ello, que en este caso es Brasil, por eso dice BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Son los, diríamos, 5 países dominantes en sus propias regiones. La India es dominante en ese sector del sudeste asiático. China es dominante en el centro asiático. Rusia es bastante dominante en Eurasia. Sudáfrica es el país más poderoso de todo África y Brasil es el país más poderoso de todo América Latina y el Caribe. Entonces integra más de la mitad de la población mundial e integra exactamente los grandes poderes geopolíticos, en este caso China y Rusia. Pero entonces podemos decir que sí, el BRICS es una amenaza. Así es, lo conciben como eso, entonces tienen que anticiparse y tienen que ser diríamos, más flexibles con respecto a algunas disposiciones que ellos han manejado, sobre todo desde su fortalecimiento con políticas neoliberales que pusieron en ejecución desde 1980 a partir de
un documento que yo sugeriría que lo leyeran, se llama el documento de Santa Fe, de mayo de 1980, que es cuando se desarrollan todas estas políticas neoliberales en el mundo y que se define en ese documento el gran marco conceptual de cómo se va a operar en el mundo. Ojo, y es interesante porque eso ocurrió hace 43 años. Sí. Es interesante, si el BRICS es una amenaza para el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo calificaría usted, doctor, el cambio de esta política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ya viéndolo dentro del contexto internacional? ¿Fue una buena jugada entrar al CAF para el paso al BRICS y mantener siempre relación con el Fondo Monetario Internacional? Porque tampoco es que se está peleando, ¿verdad? No, en ese es equilibrio. Es acertada esta política, pero eso lo vamos a ver después de pausa. Así que no nos cambie, que en breve regresamos con el doctor Nelson Ávila. Bueno, y vamos en esos momentos porque la situación en la zona sur del país es bastante crítica. Ya se anuncian desalojos en esta toma que han emprendido pobladores, en este caso en la carretera hacia Guasaule. Vamos nuevamente con nuestro compañero Selvin Euseda hasta la zona sur del país para que nos informe, para después continuar con nuestro invitado. Vamos, Selvin, contigo. Así es, compañeros, en estudios de BTV continuamos en la toma. Doña Yolanda, pues ella es del Mercado Nuevo. Doña Yolanda, les han ido a quitar la bandera en el mercado, también ha mandado el alcalde a elementos. Claro que sí, está lleno de policías. Mire, llegaron 2 policías primero, los otros quedaron a orilla de la calle. Los han ido a sacar la bandera y ese es un abuso, que eso ellos no lo tenían que hacer porque la bandera se respeta. No tiene que tocar a nadie. ¿Ah? Si por eso ellos van a estudiar para que ellos respeten la bandera. Y nosotros volvimos a poner otra. Allá está lleno de gente, está lleno de policía. Nosotros le dijimos a la policía, ustedes tienen por qué tocar esa bandera, porque ustedes están para servir y proteger al pueblo. O sea que hay protesta también en el mercado. Claro, porque querían abrir el mercado. ¿Cómo lo van a abrir? Si usted sabe que yo soy uno de los locatarios y está lleno de los locatarios que no lo dejan abrir ese mercado. Así es de que hay bastante gente de los del mercado apoyando allí para que nos abran el mercado, porque aquí estamos velando nuestros derechos por una nueva causa que nosotros tenemos, porque los quieren mandar a la terminal nueva de los empresarios archimillonarios. No puede ser así, que nosotros el mercado Quintín Soriano los quiere dejar sin los buses. No es posible. Nosotros vivimos del día al día de lo que hacemos. A veces vendemos y a veces no vendemos. Así es que por esta lucha, nosotros estamos en esta lucha. Hasta que se llegue, hasta el fin, vamos a dejar esta lucha. Y así que esta lucha, todo no solo es mía. Y le pedimos a Quintín Soriano que se acerque, que venga aquí a dialogar con nosotros. Que lo que nosotros necesitamos, que dé la cara, no que se esconda, agarra para el Gualiqueme, para el Hotel Gualiqueme a esconderse. ¿Cuál es eso? Lo que hace es mandar policía. No, él tiene que atender su pueblo, porque por su pueblo él está donde está. Si el pueblo no hubiera votado por ese don, no estuviera ahí haciendo lo que él quiere ahí con nosotros, con el pueblo. Y entonces nosotros nos estamos aquí en Quintín Soriano y que esos regidores son unos pícaros. Mire, yo le voy a decir, cuando esto se inició, anduvo el Samuel Aguilera con nosotros en las reuniones, anduvo Cristóbal Rodríguez, anduvo Óscar Argeñada apoyándolo, y era allí a saber qué era lo que hablábamos nosotros para llevárselo a Quintín Soriano, allá decírselo toda la alcaldía. Y entonces les hemos llamado otro, Amílcar Rivas, también como los de la terminal, desde el mercado, fueron a esa terminal cuando los invitaron. Y el Amílcar Rivas que andaba dando la cara por Quintín, no tiene que andar Amílcar Rivas. ¿Y qué anda haciendo Amílcar Rivas allí? ¿Ah? Él anda velando sus derechos porque tiene como 50 taxis. ¿Ah? No es posible, nosotros veamos por nuestros derechos y seguimos adelante, y esta lucha la vamos a continuar hasta que se llegue realidad todo, que dejen los buses en el mercado, que eso es lo que necesitamos, tener los buses en el mercado. Porque mire, nosotros con toda esa gente que viene de afuera, nosotros vendemos el negocio. Se venden los pelleos también, las carnes se venden. Si llega la gente que no las apoya de afuera, nosotros no vendemos nada. Entonces nosotros estamos terminados. Y como ellos ya están billetudos, ya no los quieren a nosotros los pobres. Y los pobres los han hecho llegar al poder donde están.
Bueno, ese. Bueno, muchas gracias, doña Yolanda. Doña Yolanda, pues es locataria del mercado. Han ido pues las autoridades municipales a cerrar algunos negocios del mercado y a quitarle la bandera, es lo que han manifestado. Nosotros vamos a regresar hasta Ciudad Capital para el Poder de la Noticia. Selvin Euseda. Bueno, está que arde realmente la zona sur del país. Vamos a estarles informando a través de todos nuestros noticieros lo que está ocurriendo minuto a minuto con nuestro corresponsal en la zona sur, Selvin Euseda. Ahora bien, el tema, doctor, interesante. ¿Es acertada la política que ha manejado el gobierno de Xiomara Castro de mantener un acercamiento, mantener la relación con el Banco, con el Fondo Monetario Internacional, pero además hacer acercamientos al CAF y también que es un paso para entrar al BRICS? Claro, sin duda. Es coherente con lo que siempre hemos manifestado, la necesidad de la integración latinoamericana y caribeña en el caso de la CAF y la necesidad al mismo tiempo de articularse con el resto del mundo. Es la tendencia en el siglo XXI a través de BRICS. Es más, si pudiésemos nosotros formar parte del Banco Africano, del Banco Europeo, del Banco Asiático, adelante, aunque sea como socios honorarios, me explico. Así como hay socios extrarregionales en el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿no es cierto? Nos abrimos a Taiwán, nos abrimos a otros países de América Latina y el Caribe, etcétera, etcétera. Eso es normal y es correcto. Y además la estrategia simultánea de relación con todas estas instituciones es correcta, es pensando en la nación. Por eso es que yo no entendí... obvio, yo sabía cuáles eran las motivaciones subyacentes en la oposición a la CAF por parte de algunos sectores de la oposición que no tenían absolutamente ningún argumento científico, ningún argumento de interés de la nación, y que el único argumento, hablemoslo claro, es pensar en las próximas elecciones y decir, en la medida en que este gobierno tenga más dinero, entonces en esa misma medida podrá orientar algunos proyectos sociales y nosotros perdemos las posibilidades. O sea, de es votos. más el temor político, porque si vamos en la tendencia que vamos, sí, en estos momentos, el gobierno en el año electoral va a tener acceso a bastante dinero. Sí. Pero ese es el verdadero temor. Sí, ese es el verdadero temor, pero también yo he criticado proceder en esos términos. Yo dije, desde el inicio tenemos que definir exactamente los lineamientos fundamentales para la prioridad del desarrollo de la nación. Eso no ha sido posible. Ahora parece que se está entendiendo, pero ya ha pasado año y medio para ello. Me explico, yo soy del Partido Libre y quiero, sobre todo, estoy vinculado a los que son los principios originarios del partido, transformar la nación. Pero se transforma la nación con transformadores, me explico. Y yo espero también, porque escuché hoy al ministro de Relaciones Exteriores, al secretario de Relaciones Exteriores, perdón, hablar sobre ya una misión de negociación del Tratado de Libre Comercio con China. Y yo espero que bien negociadores, me explico. Eso sí. Ese es el problema. Porque van a ser tigre asiático, o sea, no van claro a jugar, no van, o sea, y usted sabe que la política china es a largo plazo. Así es. Pueden dar muchas cuestiones encantadoras al inicio, pero si no hay una buena negociación con China, así es, vamos a perder en ese tratado, como lo hemos hecho en otros tratados. Así es, y además el enfoque que debe entender todo negociador, vea, todo negociador para entrar a dialogar con un país como China es mucho más complejo que dialogar con los Estados Unidos o con países europeos. China es una nación en donde usted puede llegar a determinar inclusive hasta 5.000 años antes de Cristo. Se trata de una cultura que de una u otra forma se ha desarrollado inmensamente. Yo les he recomendado varias fuentes, pero si les parece una fuente de alguien, de un político muy bien informado y que por casualidad, entre comillas, ¿verdad? Obvio que no fue casualidad, llegó a cumplir sus 100 años al lado de Xi Jinping, que es precisamente Henry Kissinger, sí, ¿no es cierto? Que por cierto hace poco estuvo ahí. Sí, por eso, cumpliendo sus 100 años, estuvo ahí al lado, y él escribió un libro que me parece importante que estos negociadores lo lean. Se llama China, simplemente escribió un libro en el 2011. Ahí se demuestra exactamente los elementos capitales que hay que tener en cuenta en una negociación. Reitero, escuché, y como yo observo que a veces van en misiones personas que yo sí creo que para la nación
no necesariamente aportan lo mejor, me explico. Yo soy muy crítico y lo he visto en todos los gobiernos que cometen exactamente el mismo tipo de errores. ¿Cuál es ese mismo tipo de errores? Bueno, llevar a quien no deben llevar. Deben llevar a negociadores, y los negociadores, reitero, también deben tener una cuota más allá de su formación como negociadores y técnicos. Deben tener una cuota política por razones obvias. Está negociando políticamente, no está negociando intrasectorialmente. Entonces yo espero que esos pasos para la negociación del TLC se hagan pensando, obvio, en el interés de ambos. Sí. China no va a cambiar sus prioridades por Honduras, me explico. Ahora que en función de sus prioridades, que responda también a algunas prioridades de Honduras, sin duda alguna, pero tampoco Honduras que pretenda entender que todo lo que va a solicitarle a China se lo van a dar, porque tampoco es ese tipo de hechos que ocurren en las relaciones internacionales. Que habrá un tratado preferencial probablemente, dada la disparidad de desarrollo entre China y Honduras, sin duda alguna, pero reitero, eso tiene que ser parte de las negociaciones de un verdadero equipo de negociación. ¿Tiene Honduras en estos momentos? Lamentablemente no observo mucha gente, y si están tomando siempre decisiones solamente por razones partidarias y no hay dentro de un partido dominante de gobierno en algún momento histórico, pues busque a personas de otros interesante también porque partidos. Vimos un tuit del presidente del Consejo, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, sí, Mateo Gibrín, que pedía de que incorporaran a los empresarios en este proceso, que debe de ser también muy importante. Es que o sea, porque una cosa son las diferencias, pero aquí estamos hablando de una política a mediano y largo plazo de Honduras. Así es. Completamente, yo estoy completamente de acuerdo, es que hay que llevar a todos los actores. Además le voy a decir, yo como ciudadano también exijo, porque eso es lo que yo haría si yo estuviese en la primera magistratura. Yo no tengo por qué mantener en secreto los convenios y los acuerdos. Usted, que es una periodista informada, ¿ha visto usted los convenios que se suscribieron entre Honduras y China? No. Eso a mí me parece obvio. Violación al mismo tiempo de principios elementales de información y de transparencia. Y así ha ocurrido en Honduras permanentemente. Lo critiqué en el pasado, no veo por qué no lo voy a criticar en el presente. Soy el mismo ciudadano y son las mismas actitudes por parte de quienes en algún momento se creen los semidioses de nuestra historia porque controlan el presupuesto y controlan el poder en Honduras. Así ocurrió en el pasado y vean, quien se creía un semidios ahora está encarcelado. Aprendamos lecciones de la experiencia. No hay que excluir a nadie. No hay, eso sí, la exclusión, ¿sabe qué significa, licenciada? Le tienen miedo a la persona. Pero que usted no le tiene miedo, no lo excluye, ¿me explico? Pero ojo, aparte de que le tiene miedo, demuestra no solamente su enorme debilidad, sino su enorme incapacidad. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar las cosas. En la democracia usted tiene que enfrentar las ideas, ¿verdad? No tiene por qué establecer obstáculos para que las personas no se comuniquen. Y por eso yo agradezco a usted y a este medio que nos permitan comunicarnos. Y también es ver diferentes ópticas, porque nadie es dueño de la verdad. Así es. O sea, y yo creo que partiendo de ese principio, la verdad se encuentra en un punto medio. No, y que también cada quien es dueño de su verdad. Cada quien tiene diferentes intereses, diferentes conocimientos, diferentes... Pero en la nación... Licenciada, en la nación debe existir un principio, que es el principio de la convergencia de ideas y opiniones y ponerse de acuerdo. Es que, por ejemplo, ¿estamos o no de acuerdo en que mejore la calidad educativa, calidad y cobertura educativa en Honduras? ¿Estamos o no de acuerdo en realidad tener acceso a una mejor salud? Tercero, ¿estamos o no de acuerdo en que disminuya la inseguridad? Cuarto, ¿estamos o no de acuerdo en que disminuya la corrupción? Vea, pongámonos de acuerdo en esos 4 puntos. Esos son 4 puntos de convergencia. Habrá un montón que se van a oponer. Los corruptos se van a oponer al cuarto que yo dije. Los que tienen intereses especiales en continuar con un modelo mercantil de la salud también se van a oponer. Los que de una u otra forma quieren, politicoides, mantener ignorante al pueblo hondureño, van a estar en contra de un verdadero proceso de revolución educativa y así sucesivamente. Los que controlan, y voy a decir algo, desde la policía, desde las Fuerzas Armadas, desde ser jueces, desde ser fiscales, desde ser disfrazado de empresario y todo lo demás, y que controlan, ojo,
estructuras de lavado de activos y estructuras también, yo diría criminales, esos se van a oponer también, pero eso es una minoría. Actuemos entonces por la mayoría, puntos de convergencia. Entonces la verdad sí es relativa, la verdad cada quien dice esta es mi verdad, pero hay una verdad absoluta, y la verdad absoluta es, de una u otra forma, ponernos de acuerdo, es el objetivo, es el bien común. Si operamos por ir bajo este principio fundamental de la política, de la economía, que es el bien común, en eso nos vamos a poner de acuerdo. Pero si operamos para beneficiar partidariamente o beneficiar psicológicamente a todos aquellos que tienen psicopatía del poder y que todos ellos quieren controlarlo, bueno, ahí sí no nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Pero es por ello, porque no se piensa en el bien común. Sí. Y aquí es interesante porque sabemos pues que ya viene la parte política y todo esto va a tener un impacto. Interesantes puntos que nos dice el doctor. Justamente cuando son las 7:50 de la mañana. ¿Es acertada la política del gobierno? Sí. En cuanto a hacer acercamientos, o sea, mantener relación con el FMI, hacer acercamiento con el CAF y con el BRICS. Sí, completamente. Muy acertado. Pero sí que debe mejorar un poquito la comunicación, siento yo. La comunicación y también el esquema del equipo político y equipo económico que se encarga fundamentalmente de todo ello. Vea, el acuerdo con el Fondo Monetario no responde a si el equipo económico del gobierno de Honduras fue exitoso, no corresponde a eso, corresponde a una estrategia del Fondo Monetario Internacional de ser más flexible, y parece que ellos no se han dado cuenta de todo lo que significa este compromiso. O sea, de todo lo que significa el compromiso, vaya viendo cada uno de los elementos. Claro, los elementos claro, son fuertes. Y esos elementos son fuertes dentro de la agenda. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si Honduras no cumple con la reducción de pérdidas de la ANE? Por ejemplo. ¿O qué va a pasar al mismo tiempo? Con lo de la política de los bonos soberanos, por ejemplo. Sí, o el tema de cómo se trata la política monetaria, porque el Fondo Monetario, en mi opinión, siempre se ha equivocado cuando presiona para la devaluación. Me explico, en un país como el nuestro. Pero si, en países exportadores de tecnología, la devaluación tiene una razón de ser, pero en países exportadores de productos postres, me disculpa, ¿verdad?, o productos alimentos fácilmente perecederos, esa estrategia no siempre es buena, y bueno, y lo ha demostrado los indicadores económicos en Honduras desde que se puso en ejecución en la época de Rafael Leonardo Callejas, la política de devaluación, ¿me explico? Entonces hay necesidad de rectificarlo esto, pero eso se hace exactamente con ello. Lo digo porque aparentemente se está generando una matriz que a mi manera de ver es un poquito tendenciosa, ¿verdad? En donde lo que se plantea es que el equipo económico fue exitoso. Ahí me disculpan, lean muy bien los acuerdos con el fondo y se van a dar cuenta que lo que se aprobó fue la agenda del Fondo Monetario. Ahora, que es positivo, sin duda alguna. Entonces, tenemos que ser serios en esto. Yo creo que el pueblo hondureño merece, y qué es lo que usted dice, una comunicación permanente basada sobre todo en la verdad y no en el interés partidario, que lamentablemente lo tienen partidos de oposición y también gente de mi partido en este momento en el gobierno. Sí. Tenemos un mensaje del que nos han inscrito al 3182-5600, porque siempre es importante. Dice, hay que ser inteligentes para saber que los partidos de oposición no quieren que la ley de justicia tributaria sea aprobada, porque la presidenta Xiomara Castro tendrá acceso a muchos fondos para hacer un buen gobierno. No quieren que Libre haga historia y sea reelecta la presidenta Xiomara Castro por su buena gestión. Bueno, eso de reelecto, eso no existe, ¿verdad? O sea, por muy buena gestión que hagan, la reelección es inconstitucional en Honduras. Yo le voy a pedir a la gente que en realidad lea bien la Constitución y que actúe más allá de intereses partidarios. La primera parte estamos completamente de acuerdo, que el objetivo de algún grupo es que no le importe el país. Quiere más bien que aumente la pobreza para ellos aparecer. Vea, ¿cómo es que una estructura, no me refiero al Partido Nacional porque ahí hay gente muy decente pero que no ha tenido la oportunidad de administrar esta nación, pero una estructura que domina en este momento al Partido Nacional, que es la misma que tenía Juan Orlando Hernández, ahora pretende erigirse exactamente en opción para Honduras. ¿Y por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ellos pretenden erigirse? Por algunos errores cometidos por
mi partido en el gobierno. Me explico, infinidad de errores se han tomado. Yo calculo, y se las puedo enumerar en algún momento, 15 buenas decisiones, pero han dejado de tomar como centenares de buenas decisiones y otras decisiones han sido parciales. El tema de las sedes, por ejemplo, es un tema que no ha sido acabado en este momento, porque no se le informa completamente al pueblo hondureño, porque no se ha ratificado el acta. ¿Y quiénes no quieren que se ratifique el acta de las sedes? Ojo, aclaro. ¿Y por qué entonces, si ya se aprobó el tema de que las sedes jamás existieron constitucionalmente, entonces ¿por qué la Presidenta, al igual que se hizo, y muy bien, con la CAF, de enviarlo a publicación, porque no lo ha hecho? ¿Por qué tiene que esperar la ratificación entonces? ¿Por qué en un lado sí es tengo correcto entendido y por que qué esta no? ratificación constitucional, ¿o no? Sí, es que tiene que haber una ratificación en el Congreso. El Congreso previo. Así, como siempre ha ocurrido, pero también estamos claros que la Constitución de la República dice que toda resolución emanada del Congreso tiene que ser enviada al Ejecutivo a más tardar 3 días después. Sí. Y entonces, ¿por qué el Congreso no envió lo de las sedes para que la Presidenta Xiomara Castro ya la haya publicado también? Ahora, que se haya estilado por una ley secundaria, ojo, la ley primaria es la Constitución, entonces ella hizo bien en enviar lo de la CAF, como debería hacerlo bien también en enviar lo de las sedes. Sí. Vamos a tener más preguntas porque el tiempo se nos está agotando, doctor. Sí. Y dice, buen día, saludos a don Nelson, persona coherente del ámbito político. Tiene mucha razón que el gobierno tiene que publicar todos los acuerdos políticos, sí, pero también todos los logros y comunicarle todo al pueblo, se deben al pueblo. Saludos, así Luis Guzmán, que siempre nos escribe. Vamos con el otro mensaje. Dice, ante la innovación del discurso de los economistas a nivel latinoamericano, ¿tiene determinado su nuevo discurso para proponerse como nuevo candidato de Libre o de otro partido político? Sí, tenemos, vea, nuestro discurso en realidad... tenemos siempre, otro antes, dice, perdón. No lleven a negociar el TLC con China al tonto que no sabe el precio del pollo en Honduras, es lo que pide este televidente. Doctor. Sí, es parte de los dramas que se dan en Honduras. Me disculpan, pero es parte de la... Honduras es una mezcla de García Márquez, o sea, en donde hay un realismo mágico, aunque en Honduras hay más un realismo trágico. y Kafka, ajá, Kafka sobre todo en una de las obras clásicas, Metamorfosis, en donde habla de la conversión del hombre en cucaracha, y dice hombre en general, ¿verdad?, el ser humano, y en realidad de esos tenemos. Esa conversión de seres humanos en serviles, a eso se refiere, ¿verdad? O sea, que no tienen actitud y es en ese contexto que nuestro discurso económico y político en realidad siempre ha estado basado en el bien común y nuestras propuestas de reforma. Tenemos preparado, vea, como precandidato presidencial, nosotros teníamos listo un plan de emergencia en 5 puntos, que fueron el tema de enfrentar la desigualdad y la pobreza por generación de empleo, no lo puede hacer por otra forma. Sí. Aquí dádivas, eso lamentablemente crea... Aquí es empleo lo que se necesita. Así es, eso. El segundo, la profunda transformación del sistema educativo, la profunda transformación del sistema de salud, invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad para resolver el problema de la seguridad, no solamente por la vía coercitiva. Y el quinto punto, en realidad, orientación de recursos hacia la Administración de Justicia, que compete a otro poder del Estado, pero es desde el Ejecutivo en donde también deben plantearse esos elementos. También teníamos un plan de gobierno y tenemos un plan de desarrollo y tenemos muy claro también de que lo que se está haciendo en este momento va a tener impactos a futuro. Por eso es que yo estoy exigiendo que seamos plenamente transparentes sobre los acuerdos hechos y al mismo tiempo que pongan a verdaderos negociadores en estos tratados de libre comercio. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos ha agotado. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado. Esperamos que el programa haya sido bastante ilustrativo. Es un tema bastante complejo, pero que tenemos que entender, porque al final es un endeudamiento del gobierno y ese endeudamiento lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. No es que nadie nos los paga. Son préstamos que tenemos que pagar, los hondureños. Y por eso es importante que nos expliquen bien lo que está sucediendo, porque es para dónde vamos y es la deuda que vamos a asumir en los próximos años nuestras generaciones. Así que muchísimas gracias por su atención. Yo los invito a que continúen aquí en Hola Honduras. Ya está lista Ani y Ana con toda la información
del momento y por supuesto los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Así que pasen todos un buen día, nos vemos mañana.